Bienvenido al podcast de Playcomp, una iniciativa de divulgación y transferencia financiada por la Convocatoria de Proyectos Nacionales Generación de Conocimiento. Aquí encontrarás innumerables experiencias y sugerencias para utilizar los videojuegos independientes en la educación secundaria. ¡Qué locura de previo! ¡Qué locura de previo! No os podéis imaginar la de desastres técnicos y apocalípticos que nos han pasado desde que empezamos hace media hora a intentar solucionarlo todo, pero bueno, en este caso me parece que estamos en el aire, además, ya sabéis, este programa de Playcomp se emite en directo y bueno, pues yo entre tanto he tenido hasta que cambiar de ordenador directamente. Entonces, con tal de que se me escuche y de que eso se esté grabando, ya me doy con un canto en los dientes. Bien, el podcast de Playcomp está de vuelta en 2026 con novedades, como podéis imaginar, porque si no, pues no habría habido esta clase de problemas. Y en este cuarto episodio me encuentro en compañía de Raquel Palomera, que se está riendo de fondo y me parece muy bien porque nos ha pasado de todo. Raquel, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pero aquí estamos, no, sí, muy buenos son, aquí estamos por fin, no me imaginaba que esto podría pasar, vamos. Bien, además, en esta ocasión, el episodio del podcast de Playcomp tiene una persona adicional ayudando en la trastienda y ayudando un mogollón, de verdad, ¿no? No la vais a escuchar, no la vais a ver, pero a mí me parece muy importante enviar un saludo y un agradecimiento muy fuerte a nuestra compañera Alicia Aranda por toda la ayuda, porque bueno, nos va a hacer mucha falta, como vais a ir viendo. Bien, Raquel, bueno, pues voy a hacer una breve presentación, ¿vale? De tu perfil académico y enseguida entramos ya en materia, que es lo que nos interesa. Raquel Palomera es profesora titular de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Cantabria. Forma parte de grupos de investigación sobre desarrollo socioemocional, bienestar y educación y ha colaborado pues, en instituciones de mucho prestigio nacional e internacional, como el Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga, el Yale Center for Emotional Intelligence, la Universidad de Jaén o la Fundación Botín. El trabajo de Raquel se centra en la inteligencia emocional en el contexto educativo y especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo y el bienestar de docentes y de alumnos, así también como en el diseño y evaluación, bueno, pues de programas que están relacionados con la educación emocional. En estos momentos participa, por supuesto, en el proyecto de Playcomp, donde lidera la implementación de las actividades que estamos haciendo en Cantabria, en el territorio cántabro, en el Instituto Torres Quevedo, ¿verdad, Raquel? Sí. Y ahí está evaluando su impacto en las competencias personales y cívicas del alumnado, que es de lo que vamos a hablar hoy. A ver, todos los investigadores de Playcomp evidentemente tienen un perfil y un papel muy bien definido y todas las contribuciones son, por supuesto, importantes y necesarias. Una cosa que queda clara a lo largo del podcast es que es un proyecto complejo que tiene muchos frentes, pero en el caso de Raquel en particular, su aportación al proyecto toca muchísimos ejes centrales del trabajo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es la persona ideal para hablar de lo que podríamos considerar como el núcleo duro de Playcomp, lo que son las actividades centrales en torno a las que se ramifica todo lo demás. Entonces, pues muchas gracias en primer lugar, Raquel, pues por hacernos un huequecito, ¿no? Y por aguantar estos primeros minutos tortuosos de ir de una sala a otra porque la cosa es que no terminaba de arrancar. Bueno, en directo siempre es así, como la vida, ¿no? En directo. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en este podcast con vosotros y además es, vamos, para mí una gran felicidad formar parte de este proyecto con este equipo interdisciplinar, porque yo además pues sé de lo mío, pero no sé nada de lo demás, ¿no? De lo mío sé lo que sé. Pero desde luego yo seguramente era la persona más analfabeta videolúdicamente de todo el equipo. Y bueno, pues poco a poco me voy formando con vosotros y ahora puedo decir que soy casi una conversa. Qué bien, qué bien. A mí me pasa muy parecido en otros frentes. Es decir, yo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cuestiones ya serias y rigurosas de la investigación educativa, pues como no es mi campo, estoy aprendiendo mogollón. Mogollón y muchas palabras y términos que no me suenan y que aprovechar que estás aquí pues, para pedirte que también se trata de eso a mí y a todos los que nos escuchan. Bien, vamos a hacer, bueno, pues una primera toma de contacto contigo, Raquel. Pregunta inicial de la conversación, me gustaría que nos contases algo de tu relación con tus videojuegos, ¿no? Que ya nos lo has anticipado. ¿Cómo es el camino que te lleva a interesarte en este último tramo, ¿no? de tu trayectoria por los videojuegos como investigadora?
Mi trayectoria vital es con muy poco contacto con videojuegos. Sí con el juego, pero no con Ujú. videojuegos. Lo poco que había tenido era, fíjate, jugando con mis sobrinos cuando venían a la PlayStation Sí. y lo mío era un desastre importante, ¿no? Pero en realidad yo vengo como pura analfabeta y sin mucho contacto previo a este proyecto. Yo vengo a aportar, como bien has dicho, mi experiencia en educación socioemocional y bienestar y diseñando y evaluando programas que intentan promover estas competencias, pero vengo a aprender desde cero toda esta cuestión Ujú. de la cultura videolúdica y su aplicación en educación. Así es que en realidad a mí me ha traído Jorge, Mm. el director de este proyecto, y después me habéis ido formando entre todos, ¿no? Pero yo soy una persona, la verdad, que he sido siempre muy terrenal y lo que no es tangible, Ujú. nunca he estado muy cerca de ello, ¿no? Así es que son como casi mis primeras experiencias. Sí, qué bien. Pues experiencias con videojuegos ha habido ya unas cuantas durante el proyecto. Recuerdo, bueno, pues el encuentro en Salamanca en el que dedicamos una mañana entera, bien larga además, a revisar muchísimos juegos, a probar o a ver gameplays de algunos, ¿no? Hasta quedarnos con una selección final que han sido 4 títulos. Sí, 4 títulos de un total de decenas de ellos, ¿verdad? Y de sí. todos los juegos que hemos examinado, bueno, pues me gustaría preguntarte por alguno en particular que te gustase especialmente, aunque llegas a quedar fuera de la selección. Bueno, yo en esa reunión fui una fanática de un juego que cuando vimos allí en la reunión su vídeo, ¿no? Su tráiler me pareció fascinante y fui una gran defensora de un juego llamado Kids. Kids. Kids Kids. es un juego, perdona que te interrumpa Raquel, es un juego, es difícil encontrar material de Kids, lo estamos viendo ahora. Es un videojuego de una compañía, si no recuerdo, si no estoy equivocado, se llama Playable, que ha hecho algún otro juego muy chulo recientemente como Time Flies, solo para dar un poquito de contexto. Cuéntanos un poquito acerca de Kids. Pues a mí me llamó la atención mucho primero por la estética tan minimalista, tan de cómic, tan sencilla, todo en blanco y negro. Ujú. La banda sonora, la música que tiene, me parece muy hipnótico y muy simbólico. Tiene tan poco detalle que nos permite proyectar muchas cosas, ¿no? A nivel psicológico y social, nos permite muchas interpretaciones, de hecho. La banda sonora, ya te digo, es maravillosa Mm. y tiene un buen ritmo. ¿Cuál fue el problema? El A ver, problema es cuando después nos ponemos a probar, ¿no? Esa primera preselección que hicimos, sí. a mí me tocó en el equipo de Kids, claro, porque yo era muy fan. Ujú. Bueno, nos damos cuenta de que, además de que quizás se nos quedaba un poco breve para desarrollar después en un programa durante muchas sesiones, no permite, sí permite interacción en algunos momentos, ¿no? Puedes con el dedo arrastrar en la pantalla y ayudar al movimiento o generar formas con ese movimiento, Sí, pero no nos permitía interactuar en una toma de decisiones real. vale. Es decir, te genera una experiencia que es bastante frustrante y que eso ya es una experiencia de por sí, puede que esté en la intención de los autores, pero de alguna manera yo al menos proyecto como un conformismo social, ¿no? Ves, ahora estamos viendo a personas toda una masa que se va tirando por un Ujú. agujero negro y tú Sí. no puedes evitarlo. O sea, estás Ah, intentando evitarlo, pero no puedes. vale. O de repente ves que hay una persona que lidera y que por más que intentan irse para otro sitio, acaban yendo por donde esta persona marca. Claro, Ujú. para mí es maravilloso porque representa casi muy bien, incluso el mundo de hoy en día, Ujú. pero las noticias que vemos, pero no permitía mucha toma de decisiones, no era interactivo en ese punto de Vale. reglas de juego y pensamos que para los adolescentes pues se iba a quedar quizás muy corto. Vale, pues ves, es un razonamiento, claro, con el que nos enfrentamos. Es una faena porque el juego pues pintaba muy bien, era un emprendedor, pero claro, si hay cierta linealidad, pues nos ha pasado con muchísimos. Es que ya te digo, cuando pienso que nos hemos quedado con 4 de los pedazos de juegos que han Sí, ido saliendo, sí. es sorprendente lo fino que hay que hilar. Y de los elegidos,
de los juegos que han elegido, que han salido elegidos, que, bueno, pues como ya se están implementando en coles, los mencionamos. Neva, Unpacking, Papers, Please y se me acaba de ir Before Your la Eyes. especie. Y Before Your Eyes. Before Your Eyes son 4 juegos. A ver, todos los queremos mucho porque si están ahí y han sobrevivido es por algo, ¿no? Si tú tuvieras que destacar uno en particular, ¿cuál sería? Pues yo me quedo con Papers, Please. Uh-huh. No porque sea el que tenga los gráficos más increíbles, que por ejemplo Before Your Eyes y Neva son preciosos, ¿no? Uh-huh. Y quizás Unpacking y Papers, Please son muy vintage. Y este a mí me recuerda a las maquinitas, ¿no? de los años 80 que manejábamos, pero me parece brutal, me parece una maravilla de juego y de hecho creo que es un acierto que hayan usado unos gráficos de esta manera, nos permite cierta distancia también emocional, al no ser tan realistas y en detalle, y esto es importante porque es un juego que requiere como mucha implicación psicológica, emocional, social. Tú trabajas, ¿no?, como un administrador un funcionario de aduanas, de pasaporte, en la entrada de un país. Y tienes que tomar decisiones acorde a las fichas a las personas que vienen, en cuanto a si les dejas pasar o no, y esto va teniendo repercusiones en tu propia vida y en tu propia economía. Te pueden llegar a echar, te pueden reducir salarios, pero también a nivel social, porque en función de las personas que componemos la sociedad, pues ocurren cosas. Entonces, es claramente lo contrario de Kids, en el sentido de que tiene una gran toma de decisiones, nos daba mucho juego para poder estar en grupos debatiendo sobre estas temáticas, porque los extremos siempre van a ser malos, además, en esta toma de decisiones, y permite jugarlo de muchas maneras para ver qué pasa. Es suficientemente largo, además, da mucho juego, y es verdad que decidimos implementar este juego en cuarto de la ESO, porque ya tenían una edad como para poder entrar un poquito en esta temática tan política y tan actual. Sí, yo he de decir que, por supuesto, me encantan los 4 juegos, ¿no? Naturalmente, pero tengo una querencia especial por Papers, Please también. A nivel personal me gusta muchísimo. Pude además, cuando salió, estar pues muy en el meollo de cómo se hizo la traducción al castellano, por ejemplo. Le he dedicado algún que otro texto, porque a nivel de sus mecánicas y su diseño de juego es una pasada. Y me parece alucinante también que tenga tanto potencial en cuanto a las posibilidades de desarrollo social y emocional en un contexto docente. Como esa es la parte en la que tú eres una absoluta especialista, ¿no? Vamos a aprovechar tu presencia en el podcast para que nos hables de ello. Tu ámbito es el contexto de la psicología en el ámbito socioemocional y has trabajado en torno a la psicología positiva. Sí. Si no estoy equivocado. Para conocer mejor tu trayectoria y para profanarnos en la materia como yo mismo, ¿qué nos puedes contar de manera divulgativa, introductoria, acerca de este campo de la psicología? Porque se trata de algo que tiene mucha importancia en los objetivos del proyecto. Sí. El marco de la psicología positiva surgió casi como respuesta a toda la tradición en psicología y a la investigación psicológica, donde veníamos de una tradición muy médica y donde habíamos dedicado mucho tiempo y esfuerzo en estudiar qué es lo que falla en el ser humano para la salud mental. La psicología positiva lo revierte y lo que hace es estudiar qué rasgos positivos nos caracterizan a los seres humanos, cuáles promueven bienestar, cuáles promueven resiliencia también ante los riesgos de la vida, cómo son instituciones positivas que promuevan el bienestar de las personas, qué papel tienen también las emociones positivas, no solo las negativas, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, toma de decisiones, creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de este marco de psicología positiva, que es muy grande y muy amplio, nosotros es verdad que también hemos cogido el marco de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no deja de ser una parte de estos rasgos positivos del ser humano. Nosotros concretamente en este proyecto nos hemos asentado en modelos mixtos de inteligencia emocional, como el de Barón, donde trata de delimitar, definir y estudiar rasgos emocionales y sociales, es decir, habilidades emocionales y sociales del ser humano que nos van a ayudar a promover ese bienestar tanto personal
como social, ¿no? De la comunidad en la que vives, que es igual de importante. Ujú. Hay una serie de recursos y de instrumentos que utilizamos en el proyecto para poder, bueno, pues ayudarnos a la hora de, por ejemplo, dar los talleres. Me parece que tú además has estado involucrado o conoces muy bien un recurso que son los emociómetros, ¿no? ¿Puedes Sí. hablarnos acerca de ellos, de cómo nos ayudan un poco a trasladar a la práctica todos estos estudios? Sí, los emociómetros que casi, bueno, de los primeros programas que lo usaron fue el programa Ruler, el Mood Meter de Mark Brackett, pero que en el fondo no deja de ser una herramienta que lleva a las escuelas, porque es donde más Ujú, se usa en el entorno educativo. Bueno, pues un gráfico que usamos en psicología para hablar de algunas, no son todas, las dimensiones que caracterizan a las emociones. sí. Nos sirve como brújula para ayudarnos a identificar cómo nos sentimos. Esto es importante porque muchas personas no saben decir cómo se sienten, aunque parezca una cosa muy evidente. Ujú, No saben si se sienten bien o mal, pero no saben concretar mucho. En ujú, este emociómetro, como veis, hay dos coordenadas. Una es la del nivel de energía, de ujú. nivel de activación fisiológica, y el otro, que aquí lo llama sentimiento, es el nivel de malestar o bienestar. De tal manera que lo que les enseñamos ya a los niños desde pequeños, y esperamos además que esto continúe también ahora aquí en secundaria con nuestro programa, es que intenten situarse primero respondiendo a si se sienten bien o mal y en qué grado, ¿no? Hay toda una graduación, si mucho o poco. Ujú. Una vez que he respondido a esto, tengo además también que responder qué grado de activación fisiológica, de energía siento dentro de mi cuerpo, porque las emociones tienen una respuesta fisiológica, ¿no? Ujú, Asociada. Y esto lo que nos va a permitir ir asociando emoción con las señales que me manda mi cuerpo. De tal manera que lo voy asociando, me sitúo en esta coordenada, ¿no? De X e Y, mm, y voy a llegar a una palabra emocional muy concreta que describe ese punto en concreto de emoción. ujú, Es importante fomentar el vocabulario emocional porque sabemos que el vocabulario emocional, poder decir con concreción mm, cómo me siento, está muy relacionado con mi capacidad para poder regular esta emoción. Y mm, además me hace sentir mucho más autoeficaz para ujú. poder, para poder hacerlo. Así es que este emociómetro lo usamos como rutina cada vez que se inicia una sesión en el programa de Playcom. Para empezar la clase nos ayuda Qué a bien. situarnos en cómo estoy, y esto me hace estar consciente también y saber si tengo que regular en algún momento para poder llevar a cabo la sesión. Qué bien, me parece un recurso súper interesante. Si ya a los adultos que se nos imputa cierta madurez y cierto autocontrol, lo podría poner así con comillas muy gordas, aunque no nos escuchéis si estáis oyendo el podcast, ¿no? Y nos cuesta a veces expresar cómo nos sentimos, imaginemos en un contexto en el que hablamos con adolescentes, ¿no? O con jóvenes. Os comento, ¿no? Quienes estéis escuchando el podcast, pues no podréis ver el recurso que estamos mostrando en pantalla, pero bueno, es un emociómetro y si buscáis ese concepto, pues seguramente localicéis imágenes o diagramas similares a los que ha descrito Raquel. Aprovecho también este momentito para saludar a Jorge, que nos está comentando, ¿no? Y dando muchos ánimos en el chat del stream, ¿eh? Estamos aquí, ¿no? Disfrutando mucho con todo lo que nos está aportando Raquel y bueno, espero que vosotros pues también lo estéis pasando muy bien. Antes de profundizar en temas actuales y concretos de lo que se está haciendo en el proyecto, quisiera aprovechar para recordar que Playcomp trabaja con dos de las denominadas competencias clave para el aprendizaje permanente, certificadas o avaladas por el Espacio Europeo de Educación, ¿no? Nosotros las llamamos directamente competencias 5 y 6 porque ya no las hemos aprendido, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente podríamos decir que la competencia número 5 es la competencia personal, social y de aprender a aprender. Y la competencia 6 es la competencia ciudadana. Raquel, en un sentido general, ¿cómo se puede hacer un trabajo eficaz en contextos formales, ¿no? Como en una clase, para desarrollar estas competencias? Bueno, en este punto, en el ámbito de la investigación socioemocional, ya tenemos unas décadas de investigación y esto supone que también se han llevado a cabo diversos metaanálisis. Ujú, Los metaanálisis nos han dado algunas pistas de los criterios de éxito, de eficacia que tienen los programas que realmente han funcionado. ujú,
Y esto tiene mucho que ver con metodologías y tomas de decisiones muy pedagógicas, ¿no? Uno de estos criterios es que haya un marco teórico coherente que esté detrás de ese diseño, que haya una suficiente intensidad de sesiones, porque uno no aprende habilidades humanas en un día ni en una tarde, que se usen metodologías muy dinámicas, que movilicen a los grupos y a las personas, que no sean pasivas, por lo tanto, de cara al estudiantado, que los estudiantes sepan en todo momento de forma explícita qué se está trabajando y vayamos trabajándolo de una manera muy concreta y focalizada, no demasiado generalista, que sea progresivo, que vayamos de las habilidades más básicas a las más complejas y concretas, y esto tiene también un sentido evolutivo, además de cognitivo. Entonces, bueno, no todo funciona, como ocurre en cualquier cosa en la vida y también en educación, y sí que debemos hacer caso en el diseño de estos programas para promover estas habilidades y no simplemente creer que las estamos promoviendo de forma real, estas cuestiones, ¿no?, que la ciencia nos va indicando. Y por concretar todas las posibilidades de desarrollar estas competencias, ¿cómo pueden emplearse o integrarse recursos como los videojuegos? Y más en particular los videojuegos comerciales de tipo indie, o sea, no videojuegos pensados directamente para trabajar en un contexto educativo, sino un videojuego que uno se puede comprar para jugar porque le apetece, porque está muy bien, porque son muy divertidos, ¿no? ¿Cómo se integra algo como un videojuego indie comercial para fortalecer ese trabajo en clase? Bueno, porque lo que hacen es funcionar como estímulo. Como estímulo podríamos usar muchos objetos culturales, pero en este caso usamos los videojuegos, ¿no?, como un producto cultural, porque no dejan de darnos dos oportunidades. Una, nos refleja la vida cuando son muy realistas, pero además nos provoca emociones. El propio juego y las propias situaciones a las que nos enfrenta nos provoca una serie de emociones que son muy ricas. Para poder tirar de ese hilo, nos plantean situaciones sociales, nos ponen en una situación de tener que tomar decisiones entre todos los compañeros sobre qué vamos a hacer en este punto del juego. También está el tolerar la impulsividad dentro de esa regulación emocional que ya implica cualquier videojuego, ¿no? Entonces, es un producto complejo a nivel audiovisual, que nos da mucha información y mucho juego para, a partir de ahí, una vez que hemos jugado un ratito en clase, 10-15 minutos, poder estirar una serie de dinámicas que hemos propuesto en cada sesión para trabajar yo conmigo mismo y mi toma de conciencia, pero también para trabajar en las habilidades más empáticas o en los valores más personales o sociales ante la vida y situaciones de la vida. Y todo ello va a ir derivando a su vez en un proyecto para promover la autoeficacia ciudadana, sentirme eficaz y con todos esos valores y todas esas emociones poder hacer algo, llevar una acción que mejore la sociedad. Muy bien. Lo que comentas además se alinea muy bien con investigaciones actuales en la teoría del videojuego, en lo que se supone, ¿no?, que nos proporciona un videojuego como artefacto cultural. Estoy pensando, por ejemplo, en un libro que apareció en 2020, en Game Studies, esto es investigación pura y dura ludológica, de Christopher Nguyen, que era profesor, no sé si lo siguiendo, en la Universidad de Nueva York, y afirmaba, ¿no?, que bueno, pues lo que caracteriza a los videojuegos es que son un arte de la agencia, ¿no? El título del libro es Games, Agency as Art, y los videojuegos lo que proporcionan o en lo que destacan es en la capacidad de darnos como jugadores una biblioteca posible de formas de actuar, de definir metas, de definir fines que nos importan en un momento dado y que, bueno, pues en un contexto lúdico podemos desechar o transformar sin las consecuencias y rigideces de la vida cotidiana. Con lo cual parece ser, ¿no?, que, bueno, pues efectivamente lo que se piensan en diferentes contextos sobre este medio está bastante alineado con luego el interés que perseguimos en Playcomp. Tú has mencionado algo, además, has dicho, te cito hace un ratito, que no se trata solo de pensar o de creer que estamos haciendo un desarrollo eficaz, sino de efectivamente tener instrumentos para
verificar que estamos consiguiendo lo que nos proponemos. No se trata de especular o de, vamos a llevar este juego y a ver qué pasa, ¿no? Y mira, qué bien se lo pasan los chicos y las chicas y con eso pues no, nos vamos contentos, ¿no? Hay metodologías, hay instrumentos que nos permiten evaluar y ponderar cómo eso está funcionando y, bueno, pues en Playcom se utilizan diversas metodologías cuantitativas y cualitativas. Yo no estoy familiarizado con esta terminología. Quién sabe si a lo mejor he hecho alguna vez en mi vida algún tipo de análisis cualitativo, pero no lo sé, Raquel, sinceramente. Yo es que, claro, lo mío son textos u otras cosas, pero yo soy un profano en la materia, ¿no? Aunque a lo mejor ahora me descubres que no. ¿Podrías de nuevo explicarnos, no solo a los oyentes, sino de nuevo a mí también, ¿no? Porque aprendo mucho contigo, cómo se pueden concretar estas metodologías cuantitativas y cualitativas cuando se trabaja con un centro educativo? Bueno, el proyecto de Playcom tiene dos grandes objetivos. Uno, fomentar la alfabetización videolúdica y además promover estas dos competencias europeas, ¿no? A nivel de competencias personales y cívicas. Hemos llevado a cabo una metodología mixta porque mezclamos metodologías cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se han usado para hacer una fotografía de cómo están los jóvenes adolescentes de la ESO y también sus docentes en cuanto a alfabetización videolúdica, que saben dónde están, qué mitos tienen. También hemos llevado a cabo, esto se ha hecho a través de un cuestionario, pero también a través de dos grupos focales de discusión, uno con los propios adolescentes y otro con los docentes, con sus docentes. Y ahí en esos grupos focales se ha hablado, pues bueno, sobre qué saben, qué experiencias tienen, qué idea tienen sobre los videojuegos, si conocen los indies, no, etcétera, ¿no? Una vez que hemos obtenido esta foto, que lo hemos hecho al comienzo de todo, en el momento que llamamos pretest, ¿no? Justo antes de hacer la intervención con una parte de los adolescentes que llamamos grupo experimental, tenemos otros compañeros suyos de otras líneas de la ESO en su propio centro que son el grupo control. En ese momento pretest, antes de a lo largo de este curso llevar a cabo la implementación del programa, que son 10 sesiones en el aula, con la formación de docentes intercalada, hemos tomado también otra foto. Y esta foto la hemos hecho con metodología cuantitativa y concretamente con una metodología que se llama cuasi o semi-experimental. Hemos tomado una medida de pretest con cuestionarios validados psicológicamente con vuestra adolescente española ya en la investigación previa para medir en qué grado tienen competencia para autoevaluar sus propias emociones, en qué grado muestran competencia en empatía, qué valores están más presentes en ellos, si personales, sociales o individualistas, y el grado en el que se sienten autoeficaces en su competencia cívica. Hemos hecho esta foto. Esta foto la hemos tomado tanto del grupo experimental que va a recibir el programa como del grupo control y a lo largo del curso estamos haciendo ahora mismo las 10 sesiones en 2 centros, en Cantabria y en Navarra, con el programa. En mayo, ahora cuando terminen las 10 sesiones, vamos a hacer la foto de post-test. Tanto en el grupo experimental como en el control que no recibió el programa. Vamos a pasar los mismos cuestionarios y vamos a realizar unos análisis estadísticos para ver si hay diferencias significativas entre sus medidas previas con las posteriores tras el programa y en comparación con las que han obtenido los grupos control que no han recibido el programa. Si el programa ha ido bien y realmente ha conseguido lo que se proponía, que era promover al menos estas habilidades que estamos midiendo y sobre las que hemos focalizado la intervención, debería haber diferencias significativas en el grupo experimental respecto a cómo llegaron antes y además en relación a los que no han recibido esta formación. Vale, estupendo, estupendísimo. Yo creo que no se puede explicar mejor, ¿no? Y bueno, y además da cuenta del estado en el que nos encontramos en el momento presente. También vamos a medir ahora en mayo de forma cualitativa con grupos focales de nuevo, con los profesores y alumnos que sí han participado, pues de alguna manera la satisfacción y la experiencia con el programa, que esto es muy importante. Claro.
Qué bien. Antes de pedirte alguna notita acerca de tu experiencia implementando esto en Cantabria, hay que tener en cuenta que la aplicación de estas metodologías implica conversar y tomar datos y recoger información tanto de profesores como de alumnos de los centros en los que se implementan estos recursos, ¿no? Y eso conlleva también a mayores una serie de consideraciones éticas, ¿verdad? Sí, antes de entrar en los centros, hemos hecho todo el proceso que se nos requiere en investigación, ¿no? Desde los puntos ya acordados en Helsinki, ha pasado por el Comité de Ética de las universidades, en este caso de la Universidad de Baleares, con todos los instrumentos, todo lo que vamos a preguntar, todo el proceso de recogida de datos. Se ha hecho el consentimiento informado con los padres, son menores de edad, además, y si hay que hacerlo siempre, con menores de edad hay que tener aún mucho mayor cuidado. Por lo tanto, se ha informado a los padres, se ha pedido consentimiento. Aún así, los adolescentes tienen derecho a decidir por ellos mismos si quieren participar o no. Así lo han hecho. Tienen derecho, además, a abandonar esta evaluación y recogida de datos en cualquier momento sin dar ningún tipo de justificación. La recogida de datos la hacemos de forma anónima mediante la configuración de un código que repiten en todos los momentos de medición para poder relacionar los datos, pero no hay nombres y apellidos asociados. Es decir, se han tenido en cuenta todos los criterios éticos habidos y por haber para poder llevarlo a cabo. ¿Qué de cosas hay que hacer para aterrizar y jugar unos minutitos de 1 hora en un cole con todas las garantías? Que de eso es de lo que bueno, pues se está tratando en este momento. Si nos situamos en la etapa presente del proyecto, ¿no? En el momento actual, Cantabria es, junto con Navarra, uno de los territorios donde se están implementando las primeras experiencias, ¿no? Las que llamamos piloto, o Jorge, nuestro compañero IP Jorge, llama beta testing, ¿no? Los test iniciales, ¿no? Con el recurso tal y como está diseñado ahora. Y en Cantabria ha tenido lugar una prueba piloto en la que, bueno, pues esto ya está funcionando y tú estás plenamente involucrada, ¿no? y liderando esas pruebas. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, ¿no? ¿Cómo está el estado de la situación, ¿no? Cosas que puedas comentar, otras naturalmente pues las iremos puliendo y afinando más adelante, pero ahora, ¿qué foto nos puedes ofrecer? Bueno, en primer lugar, nuestro más profundo agradecimiento al profesorado, porque el profesorado está muy ocupado, muy demandado, muy presionado, y aún así siempre tienen el valor de embarcarse en innovaciones educativas cuando se las proponemos, ¿no? Qué bien. Bueno, en el caso de Cantabria, ya llevamos varias sesiones reuniéndonos con ellos en esta formación intercalada y vamos recibiendo también feedback de qué tal está yendo la implementación del programa. Ya hemos pasado el meridiano, ya estamos casi en la recta final. La experiencia es muy satisfactoria. Al principio, pues van con cierto tiento y miedo, como siempre que hacemos algo nuevo, ¿no? Pero ese acompañamiento es verdad que les ayuda y les da muchísima calma. Les hemos intentado, además, dar muchos apoyos en forma de recursos para que usen en el aula con el programa de tal manera que no tengan dudas, y lo cierto es que no suelen tenerlas. Tampoco han tenido dificultad para aclararse con toda la tecnología y conectarse en el aula con la Switch, y además siempre tienen alumnos que están más aventajados que ellos y les echan una mano en el aula. Y bueno, muy contentos. Están saliendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Papers, Please la profesora hablaba de la fuerza incluso de la banda sonora de este juego, ¿no? Genera a todos muchísima tensión en el aula y están siempre deseando jugar los estudiantes. Y el único pero, algo que tenemos que limar, es el hecho de que, bueno, los minutos en la clase, al final, entre que llegan todos, empezamos, nos conectamos, pues se van limando mucho. Tenemos además unas rutinas de inicio y de final, como decíamos, con el emociómetro, y antes de irnos también hacemos una reflexión de cierre de qué nos llevamos, qué ha sido importante para poder tomar un metaconocimiento sobre qué ha pasado en esta hora. Entonces, claro, el tiempo de juego y el tiempo de dinámicas va muy rápido. Y si quieren participar, que es lo ideal, bueno, pues no es fácil a veces gestionar este nivel de participación que quieren tener los adolescentes, porque qué bien que quieran participar y que el programa les estimule a ello, pero claro, les hemos propuesto muchos retos diarios y tenemos que repensar cómo poder hacerlo de una manera un poco más tranquila, porque, bueno, recuperan en otras horas
de sus materias algunas cuestiones pendientes, pero hay como mucho trabajo que hacer en cada sesión. Cada sesión es una hora de 50 clase. minutos que duran las 50, clases de la 50. ESO. Claro. Así de manera, ¿tú crees que podrías darnos una pincelada de cómo ha sido uno de estos días? ¿Qué se empieza haciendo? ¿Qué sucede? Tu día favorito, ¿no? O el día que tú hayas considerado que haya generado pues más acontecimientos de este tipo. Bueno, siempre empiezan con la rutina, ¿no? De cómo estoy, dónde estoy hoy Ujú, y por qué. Que ujú, esto es muy importante y lo escriben en una ficha. Después siempre hay un momento inicial donde juegan. Esto puede variar entre 10, 15 minutos, depende de cuánto les hayamos pedido después. Hay un día que les ha gustado mucho porque hemos diseñado unas cartas con cada juego ujú, en el que tienen que ir haciéndose con los personajes, ¿no? Y quiénes somos ujú. y qué conflictos tenemos y cómo podríamos intentar Vale. abordarlos desde quiénes somos. Y es curioso porque este pasar del juego digital al juego más Ujú, tradicional de las mm, cartas, los profesores comentaron que les gustó mucho. Esto fue importante porque era una de las primeras sesiones y es importante que en las primeras sesiones ya se enganchen al programa y vean sus posibilidades. Siempre cerramos, como te decía, a veces da para hacer una dinámica, a veces da para hacer dos. Qué A mí bien. me gusta también, reenganchando con sesiones más avanzadas en el programa, como hemos dado el salto a que por equipos vayan identificándose con los valores que está Mm, mostrando el juego, que elijan uno de ellos, que elijan una causa que podrían trabajar en su entorno local para mejorar ese valor mm. en su entorno y están ya, de hecho, trabajando por equipos para ver a través de qué medio lúdico, en lo posible, van a poder trabajar de forma real. Y yo creo que esto es importante porque la mayoría de programas educativos que se implementan se quedan en el intentar el cambio de pensamiento, el aportar conocimientos o reflexiones, pero no pasar a la acción. Mm. Y para sentir autoeficacia ciudadana y sentirme partícipe, es importante que lleguemos a pasar a la acción desde las ideas. Sí. Y ese es el objetivo ya último de las últimas sesiones en las que estamos ahora. Sí, es verdad. El objetivo último propone ya unas campañas incluso que idealmente podrían incluso trascender lo que se hace en clase y bueno, pues facilitar alguna acción cívica que yo creo que sería un colofón, ¿no? Aunque evidentemente pues hay que contextualizarlo en la situación de cada centro, de cada región, ¿no? Y de los problemas, bueno, pues que podrían ser acometidos por parte del alumnado. Ahí hay que considerar, ¿no?, que todo lo que está comentando Raquel acerca de lo que se hace en una jornada de este tipo, de estos 50 minutos, forma parte del documento, ¿no?, del recurso que elabora el proyecto y que pone a disposición de los docentes, siempre en acompañamiento de las personas que lideran su implementación en los territorios. Todo esto que hemos comentado, ¿no?, acerca de jugar una cantidad de tiempo, qué hacer después de jugar y cómo llevar la experiencia de haber jugado a una actividad diferente que se propone en el aula. Todo esto está muy descrito en este proyecto día a día. Se indica incluso qué tipo de situación se puede encontrar el docente o la clase para cada día y cada juego. O sea, todo esto evidentemente, bueno, pues está bien documentado y idealmente, bueno, pues de lo que se trata es de proporcionar todos los materiales que permitan que esos 50 minutos, que son muy poco tiempo en el fondo, ¿verdad, Raquel? Bueno, pues al final cundan todo lo que cunden. Me parece estupendo, ¿no? Me parece estupendo que las cosas vayan tan bien. Es muy bonito ver cómo después de tanto sufrimiento, ¿no?, y tantas reuniones, al final por fin llegamos a clase y Real, de sí. verdad. Y para ir terminando, todo esto es mucho trabajo, ¿no, Raquel? Y además, ya he comentado al principio que tú formas parte, bueno, pues de las dinámicas más complejas y más, digamos, nucleares del proyecto, como yo creo que queda representado en este episodio. Es decir, este episodio, todos, ¿no? Pero este episodio en particular es uno de esos episodios en los que si uno no sabe muy bien cómo van las entrañas de Playcomp, vamos a pinchar aquí a ver qué cuenta Raquel en todo esto, porque, bueno, nos ponemos perfectamente al día. Con todas estas cosas, Raquel, con todo este trabajo y todo lo que hará fuera de esta parte del proyecto, porque
porque tú aparte tienes evidentemente tus otras ocupaciones docentes. ¿A ti te está dando tiempo a jugar alguna partidilla, algo en estos días? Ahora que estás poquito a poco viendo que los videojuegos, bueno, pues tienen ahí toda esa diversidad, o ni de broma. Jugué mucho en verano porque estábamos en la selección de juegos y probé muchos. Pero bueno, entre que no tengo la Switch. Ni Switch, ni Steam Deck, ni nada de nada. Bueno, podría jugar en ordenador, no es excusa, ¿no? Sí. Pero yo me sigo resistiendo en mi tiempo libre a las pantallas, lo tengo que reconocer. Soy de una generación, bueno, no es verdad lo de la generación, hay gente de mi generación que juega mucho, ¿no? Pero bueno, honestamente, en mi tiempo libre lo tengo muy ocupado. Jugar lleva tiempo, es decir, requiere ponerse y darle un tiempo, ¿no? Y yo el poquito tiempo libre que tengo lo dedico a jugar, a hacer teatro, otras cosas, es jugar, pero no con pantallas, no con videojuegos. Aún así, reconozco que ya no tengo los prejuicios, reconozco que he descubierto la maravilla artística que hay detrás de los juegos indie, muy en particular, y que sí tengo más predisposición para jugar a ellos, aunque no esté dentro de mi hábito. Muy bien. Hay, aunque no lo parezca, ¿no?, muchísimas semejanzas entre el teatro o la performatividad y los videojuegos. De hecho, la comparación más fácil e intuitiva que se hace cuando se habla de videojuegos es, bueno, pues son como el cine, pero en lugar de ver cosas solo, interactúas. Digo, no, hay una cosa que se parece mucho más a los videojuegos, que es el teatro. Muchísimo más, ¿no? Y además está muy estudiado y documentado, ¿no? Las analogías que hay entre, bueno, pues lo que supone performar, interpretar, ya sea de manera espontánea como un texto, y lo que, bueno, pues uno como jugador hace cuando se enfrenta pues a la propuesta lúdica, ¿no? Y por eso funciona también, ¿no? Claro. En el ámbito educativo, porque es un entorno seguro, como decías, de juego, y nos podemos reflejar en ello también en nuestras vidas. Qué bien, Raquel, pues muchas gracias por este tiempo, ¿no? Yo creo que nos ha dado todo el tiempo necesario para abordar cómo está en estos momentos la implementación del recurso de PlayComp en Cantabria, que es estupendo tener tan buenas noticias, ¿no? Y además de dónde venimos, ¿no? Entonces agradezco mucho este tiempecito que nos has dedicado y nada, y bueno, pues ojalá contar contigo en alguna otra entrega para ponernos al día de cómo vayan dándose las cosas. Muchas gracias. Esperamos que estas primeras experiencias piloto y lo que estamos aprendiendo con ello y con el feedback recibido, pues nos ayude el año que viene en los siguientes centros a seguir haciendo ajustes para que después se comparta pues, con toda la comunidad educativa y social, que es su objetivo último. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Se me ha pasado muy rápido. Sí, llevamos aquí un tiempecito y... Tienes que invitar otro día para seguir hablando. Cuando haya resultados, seguramente podemos invitar cositas. Sí. Y a ver si no tenemos antes media hora de problemas técnicos, que encima es lo que arrastramos. Otros ahora. Exactamente. Bueno, agradecemos mucho también vuestra presencia en el stream. De nuevo, muchas gracias a Alicia por ayudarnos a poner imágenes, ¿no? Y hacer ese acompañamiento de visual. Y os emplazo al próximo episodio, tanto en formato podcast como en formato en streaming. Esto también se subirá a nuestro canal de YouTube de PlayComp, ¿no? En el que otra persona del proyecto, bueno, pues nos seguirá hablando de los pormenores de todo lo que estamos haciendo. Hasta entonces, muchas gracias y que disfrutéis mucho.